Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio y para comenzar vamos a ver quiénes ya han entrado a al salón, que nos quieran saludar. Levanta su mano y le vamos a dar el micrófono. Nos dice su nombre, de qué parte del mundo se conecta y así para que nos vayamos conociendo. Primeramente vamos a darle el micrófono a nuestra amada pastora Iris Orellana. Amén, que el Señor les bendiga. Mi llamada es desde Boston, Massachusetts, y les saludo en el nombre de Jesús y soy una conquistadora de reino. Y aquí, a la espera de esta palabra poderosa que hoy hemos de recibir, algo muy maravilloso, solo con ver el tema, pues se puede sentir, ¿verdad? Que es algo, es una comida muy, muy rica la que vamos a tener el día de hoy. Les bendigo grandemente, les bendigo a la vida del apóstol y su amada esposa y sus hijos. Les amamos mucho y bendiciones. Gracias, mi niña. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente y bienvenida a esta gran familia. Ahora vamos a dejarle el micrófono a nuestro amado pastor Alfonso y su esposita, la profeta María Elisa. Muy buenas noches, papito José Luis. Habla el pastor Alfonso del Ministerio Conquistadores del Reino, de acá de Chile. Y estamos aquí con un corazón expectante para que lo que el Señor nos tiene con este alimento tan especial para sus hijos. Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita, y a todos los hermanos. Nos sentimos tremendamente bendecidos de pertenecer a esta hermosa familia. Abrazos para todos y bendiciones. Bendiciones, mis niños, que el Señor les bendiga grandemente y que Él deje caer de su gracia sobre ustedes para que se cumpla el propósito divino que existe en su vida. Ahora vamos a dejar al pastor Alejandro. Buenas noches, soy el pastor Alejandro, me estoy comunicando desde Argentina. Dios los bendiga, papito, mamita, a los hijos, a sus hijos ministeriales, espirituales, a mis hermanos en la fe, a esta hermosa familia de diseños de conquistadores del reino. En esta noche no sé si tengo tiempo para explayarme un poquito, apóstol. Si me da tiempo, quería agradecerles. Vengo de estar 44 días en el hospital y sé que esta hermosa familia, a través de las naciones, estuvieron en la brecha, orando, intercediendo, peleando la batalla verdadera por mi vida. Así que nada, quería agradecerles ese hecho tan importante de pelear la batalla espiritual. Y ahora me encuentro ya en casa, restableciéndome. Necesito un tiempo más para que funcionen todos mis órganos. La verdad que la pasé mal. Eh, fui, caí al hospital por este, eh, tenía una infección en el cuerpo que después se trasladó a la sangre y no sabían los médicos de dónde provenía, así que fui como un conejito de India. Me hicieron todo tipo de experimentos. eh, me, Me llevaron al quirófano 2 veces. Me pusieron como un bypass en los riñones. Me rompieron 2 piedras que tenían y me hicieron un catéter para que fluyera ahí, este, y para saber si la infección venía por ahí. Después, bueno, el cirujano me hizo una cirugía en una vía en el cuello, donde me pasaban
los medicamentos, todos los analgésicos, bueno, los medicamentos, ¿no? Llegué a tomar 8 pastillas diarias. eh, ¿Qué más? Bueno, de más está contarle que no tenía los brazos, las manos moradas de la cantidad de veces que me sacaron sangre. Este, la verdad que si Dios no hubiese estado conmigo, no hubiese soportado tanto pesar y tanto sufrimiento, tanto dolor. Eh, pero aquí estoy y no todos fueron pálidas, no todos fueron cosas tristes o malas. Mi esposita, que es una mujer idónea, que se comportó como una guerrera, como una verdadera hija de Dios, no solamente arrodillándose, orando, clamando, sino estando en la brecha, estando junto a la par, y en los tiempos que tenía libre, bueno, ganando almas para Cristo ahí en la iglesia y resucitando a, a muerto prácticamente porque fue a orar por una persona que habían desahuciado, y que habían llamado a los familiares porque no pasaban la noche, y ella fue y pidió permiso y le dieron permiso para orar y oró, y al otro día los médicos dijeron que era un milagro, que fue un milagro, que no se explicaba qué había pasado, y la mandaron para la casa. Así que nada, no sé si me olvido de algo más, pero Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Hubo un momento de desesperación donde Dios trajo a mi corazón eh, la canción del salmista Samuel Hernández. eh, Dios tiene el control, ¿para qué desesperarme? Dios tiene el control, ¿para qué atemorizarme? Y eso fue lo que me dio nueva fuerza y me levantó. Dios habla, amado, Dios es bueno, verdaderamente Dios es bueno. Sí, a la Me ha totona, no, puesto, no. Dios me ha puesto en un lugar tan hermoso, con hermanos tan entendidos, con padres no sé, la verdad que no sé. Gracias a todos, los amo en Cristo. Dios les retribuya 100 veces más de todo lo que vuelcan sobre la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones. Bendiciones, mi amado. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Yo sé que Él ha hecho un milagro en tu vida y ahora declaramos victoria por la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús. Ahora, mis amados, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Estamos empezando nuestra clase de hoy. Se llama el evangelismo de poder. Y esta clase va a estar a cargo del pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a estar hablando del tema evangelismo de poder. Y quiero comenzar hablando un poco acerca de los términos en griego que se utilizan para la palabra poder, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y si nosotros vemos, hay por lo menos 5 términos en griego que hablan de lo que es poder. Una es energema, hay otra que es praxis, que es el poder de materializar las ideas. Hay otra que es dunateno. Pero entre las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar de poder, la que más se utiliza es el término dunamis. Es la que más usó Jesús en su ministerio terrenal.
La palabra dunamis es la raíz de la palabra dinámica. Ahora yo le pregunto, ¿qué es la dinámica? La dinámica es el campo de la ciencia, de la física, que estudia el movimiento, todas las leyes que operan cuando un objeto está en movimiento. Y todo movimiento que hay en el mundo físico tiene que ver con energía. Y hay una energía que se llama energía potencial. ¿Qué es energía potencial? Bueno, imagínese que usted tiene una presa de agua. Ahí está el agua, ahí está detenida, no se está moviendo, pero hay una gran energía. Eso es energía potencial. Pero cuando usted abre el paso al agua y esa agua empieza a bajar y pasar por unas turbinas y se mueve, entonces eso se le llama energía dinámica, porque ahora pasa de estar en un estado de reposo a un estado de movimiento. Por eso tenemos que entender esta diferencia. Cuando usted mira que le dicen, te veo tanto potencial, no se emocione tanto, porque lo que le está diciendo es que usted tiene potencial, pero no lo está explotando todavía. Cuando Jesús utiliza la palabra poder en los evangelios, él utiliza este término dunamis, que habla del movimiento. Es decir, cada vez que en el evangelio se habla de poder, es un movimiento que beneficia a alguien. En el caso, por ejemplo, de cuando Jesús escoge a sus discípulos, dice que los capacitó les dio poder para que pudieran predicar, para que pudieran sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces, tenemos que entender que habla de movimiento. Y yo quiero que veamos un texto muy importante, que nos vamos a hablar un poco de dónde viene el poder. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 8, que aquí vamos a ver de dónde recibimos el poder. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora mire qué interesante. Jesús le habla a sus discípulos y les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder desde lo alto. Y les dice lo que aparece en este texto. Dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Quiere decir que la fuente de ese poder es el maravilloso Espíritu Santo. Nosotros, al recibir a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón y creer en Él, no solamente hemos sido salvados, sino que hemos sido capacitados y se nos ha dado el poder del Espíritu Santo para poder difundir, impartir y llevar el mensaje de Cristo que ahora está depositado en cada uno de nosotros. Somos portadores de un poder sobrenatural. ¿Y para qué es ese poder? Dice, para que sean testigos. Dice, y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que ese es el propósito de ese poder, no para que digamos, qué hermoso este poder. No, sino que es para que lo utilicemos para ser testigos suyos. Dice hasta lo último de la tierra. ¿Dónde es lo último de la tierra? Cada uno de los lugares donde nosotros vivimos. Ese es el propósito del poder. Fíjese que la palabra testigo en griego utiliza el término martureo, que es de donde viene la palabra mártir. ¿Por qué? Porque es uno que está dispuesto a dar su vida por un mensaje. Entonces, eso era algo tremendo. Usted mira en el libro de Hechos cuando perseguían a los cristianos. Dice que a Jacobo lo mataron a espada, a Pedro lo llevaron a la cárcel, también lo querían matar. Vemos que a Esteban lo apedrearon, pero ellos no se rendían, ellos no paraban de predicar el evangelio, a pesar de ser perseguidos. Y esto continuó. ¿Quién te puede dar esa capacidad, esa valentía, como en el tiempo de la iglesia primitiva? ¿Sabe usted que en el tiempo del Imperio Romano llegaron al punto que los tiraban al Coliseo romano
En los libros de historia nos hablan de que los tiraban al Coliseo romano, de que los lanzaban a los leones, a las hogueras, a las panteras, los usaban como circo en vivo. Y muchos cristianos se paraban firme, dice la historia, y no tenían miedo. Y decían, cómeme, porque aunque yo muera aquí, pero seré como pan o para que otros crean. O sea, tenían un gran valor y no tenían temor, aún al enfrentar la muerte. ¿Qué les daba esa valentía, ese coraje? El Espíritu Santo de Dios. Ese era el que les daba el poder, el que les daba esa valentía para enfrentar situaciones tan difíciles. Entonces, qué tremendo es eso, mis amados. Nosotros hoy en día no nos encontramos en una persecución tal como la que había en ese tiempo. Pero necesitamos entender la importancia del poder del Espíritu Santo para fortalecernos, para llenarnos de ese coraje y de ese valor. Entonces dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un poder sobrenatural para que podamos hacer este trabajo. Entonces, para el evangelismo de poder necesitamos el poder del Espíritu Santo. Eso es fundamental. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder desde lo alto. Era necesario que ellos fueran llenos del poder del Espíritu Santo para que pudieran ir a hacer el trabajo. Ahora yo les quiero mostrar un texto en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Aquí vamos a ver algunos puntos clave muy importantes. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a ver algunos puntos clave dentro de este texto. Primero dice que los llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El llamamiento es un tema bíblico. Dios llama a Moisés desde la zarza que ardía y le dice, he oído el clamor de este pueblo, ve y libéralos. Te vas a enfrentar a Faraón, pero tienes que ir a liberar al pueblo de Israel, sacarlos de Egipto. Y Moisés al inicio no se sentía capaz, él decía, no, pero es que yo no sé hablar, yo no puedo, envía a otra persona. Pero cuando Dios te llama, no te quedan muchas opciones. Dios lo llamó y lo envió para que fuera, y no importaba que Moisés tal vez no se sintiera que estaba listo para ese trabajo, pero Dios lo respaldó. Es como lo que le dice a Jeremías, cuando él llama a Jeremías y le dice que lo va a enviar como profeta a las naciones. Jeremías al inicio no se siente capaz y él dice, no, pero yo soy muy joven, yo no puedo. Y entonces Dios le dice, no digas que soy muy joven, porque a donde yo te diga, irás, y lo que yo te diga que digas, dirás. Y entonces Dios lo llamó. Y qué importante es que hay veces donde no nos vamos a sentir preparados, no nos vamos a sentir a la altura. Pero si Dios te llama, Él te va a respaldar, solo que tú seas obediente. Es importante, mis amados, ser obedientes a ese llamado. Dios no nos va a llamar a hacer algo que no podamos hacer. Él nos va a respaldar si somos obedientes y obedecemos a ese llamado. Qué importante. Miren lo que pasó, por ejemplo, con Isaías, que a Isaías le acaban de matar al primo. El primo era su primo era el rey. Y entonces en aquella época, cuando un rey era asesinado, generalmente buscaban asesinar a toda la familia para que no quedara ningún cabo suelto, digamos. Entonces Isaías fue corriendo y se escondió con el temor de que lo iban a matar a él también. Y a él se le abre una dimensión espiritual
y pudo ver al Eterno sentado en su trono, rodeado de querubines y serafines que decían, Santo, Santo, Santo. Y dice que dijo Dios, ¿a quién enviaré? E Isaías en ese momento, tal vez todavía con miedo, pero él dijo, heme aquí, envíame a mí. Fíjense, por ejemplo, lo que le pasa a Pablo. Él ve esa luz tremenda que lo bota y entonces él escucha. Entonces él escucha a una voz y Pablo le dice, ¿quién eres? Y dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ahí ocurre un llamamiento, porque Pablo al inicio no entendía, pero Jesús le hace un llamado, porque él iba a ser un instrumento útil. Y eso es lo que le dice a Ananías, cuando Ananías está orando y le dice que debe ir donde Pablo para ponerle las manos. Ananías al inicio tiene miedo y dice, pero yo sé quién es este Saulo, que él ha estado persiguiendo la iglesia, ha asolado la iglesia. Entonces Dios le dice, pero instrumento escogido me es este, para ir delante de reyes y de gentiles. Tenemos que ir más allá de las necesidades particulares individuales y entender que además de ser salvos, hay un llamado de Dios que está haciendo a cada uno de nosotros, mis amados. Es maravilloso ser salvos, pero tenemos que entender que hay un llamado que Dios nos está haciendo. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay algunos que solo se quedan en la parte de ser salvos y dicen, sí, qué rico, soy salvo. Gracias porque me salvaste. Y sí, eso es algo maravilloso, pero no nos podemos quedar solo en esa dimensión. Tenemos que ir más adelante porque hay un llamado que Dios nos está haciendo. Pablo habla del llamamiento santo y él incluso habla como que algo que él necesita hacer y dice, ay de mí si no predico este mensaje. Él entendía la responsabilidad que él tenía. Él entendía el llamado que Dios le había hecho. Entonces, llamamiento implica señalamiento, implica asignación, implica encomienda e implica rendición de cuenta. Por eso Pablo decía, yo soy deudor a griegos y judíos. Porque Pablo sentía que no solo lo habían llamado, sino que le habían entregado una responsabilidad muy importante, como entregar un documento, un mensaje. Él sentía el peso de la responsabilidad del llamado que Dios le había hecho. Entonces, eso es lo primero, el llamamiento. Lo segundo que vemos aquí es que dice que estableció a 12. La palabra estableció habla de fundar, de constituir, establecer, afirmar. Y la razón era para que estuviesen con él, para poderles enseñar, para poderles formar. Este periodo de estar con él fue un periodo de aprendizaje. Mire, hay 3 niveles. Primero, multitud, luego discípulo y luego enviado. Dice que cuando iba nuestro Señor Jesús predicando, dice que las multitudes lo buscaban, pero no todos los que estaban en esas multitudes llegaron a ser discípulos. Entonces, primero está el nivel de multitud, pero luego llega el segundo nivel que es el de discípulo. Entonces, a la hora de evangelizar, tenemos que ayudar a las personas a que lleguen a ese segundo nivel que es de discípulo, para que ellos puedan ir siendo enseñados, ir siendo formados. Eso es importante. Pero después de discípulo hay un tercer nivel que es el de enviados, que es muy importante también. Porque hay algunos que pasan 1 año, 2 años, 5 años y solo se quedan recibiendo información, comiendo el alimento espiritual y se les hace la cabeza grande así, pero no hacen nada con ello. Ese no es el propósito. El propósito es que llegue el momento en donde son enviados para hacer la labor. Entonces, ¿qué es importante? Tiene que ser un momento donde son enviados a abrir grupos familiares, a predicar a otros, a enseñar, para poder activar lo que Dios ha puesto en ellos. Entonces tenemos que entender esta mentalidad, porque hay personas que no lo piensan así, que solo dejan que las personas se queden en un nivel más abajo, pero tenemos que llevarlos a que sean formados, a que se preparen para ir primero como discípulos y luego para ser enviados a hacer el trabajo.
Entonces tenemos que tener esa mentalidad de multiplicarnos en otros. Ese es el propósito. Cuando la iglesia adquiere ese tipo de mentalidad, que el que toca piano le dicen, vaya y enséñele a 4 más para que toquen el piano también. Y no piense que por enseñarle a otros se va a quedar sin su puesto. Porque algunos los que tienen miedo dicen, no, pero ¿por qué le voy a enseñar a otros? Me van a reemplazar, me van a quitar. No, no te van a quitar, no vas a perder. Te vas a multiplicar en otros y vas a tener mucho fruto. Entonces, qué importante, mis amados, multiplicarnos en otros. Eso es una mentalidad apostólica, una mentalidad de expansión, de no quedarnos ahí, sino buscar expandirnos. Y entre más se expande, necesitamos más personas que estén trabajando. Entonces, qué importante es esa expansión, el multiplicarnos en otros, para que el reino de Dios se vaya estableciendo. Y lo cuarto que dice es, para enviarlos a predicar. Pero yo quiero decirles que cuando dice que los envía a predicar, no es solamente palabra. Esa prédica tenía que ir acompañada de señales sobrenaturales. Cuando habla nuestro Señor Jesús, dice que Él entró a la sinagoga, dice que predicó, enseñó, luego sanó a los enfermos, echó fuera demonios. Cada lugar donde Él iba, no solamente predicaba la palabra, Él también sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Él hacía milagros. Todas esas cosas era algo que acompañaba la palabra. La palabra no iba sola, sino que iba acompañada con señales y prodigios. Esto es muy importante, mis amados. Era una prédica acompañada con impartición, una prédica acompañada con señales de poder. Entonces, qué importante es eso. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto habla de cuando Jesús asigna a sus discípulos. Dice que les da autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Quiere decir que ya no solo era Jesús el que podía sanar y podía liberar, sino que ahora Él había entrenado a sus discípulos para que ellos también lo pudieran hacer. Lo grande de un líder no es hacer tantas cosas él solo, sino el poder enseñar a otros para que ellos también puedan hacer el trabajo. Entonces, eso es lo que nos habla el multiplicarnos en otros, el hacer que los otros vayan formados, estén preparados para continuar ese trabajo, mis amados. Qué importante, mis amados. Hay personas que no hacen eso. Y hay ministerios poderosos que se acaban en cuanto la persona que está a la cabeza fallece. Porque ¿qué es lo que pasa? No preparó a nadie para continuar el trabajo. Y ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que ese trabajo continúe, se multiplique y vaya creciendo. Y para eso es necesario enseñar a otros para que continúen ese trabajo. Entonces, qué importante. Tenemos que desarrollar esa mentalidad de multiplicarnos en otros, de enseñarles a otros, formar a otros. Eso es esencial. Y miren, mis amados, tenemos que aprender a ver a las personas como Dios los ve. ¿A qué me refiero con esto? Miren lo que pasó con Jesús, con sus discípulos. Piense un momento en lo que ocurrió. Él tenía a Pedro, que es el que lo negó 3 veces. Jesús le dijo, me negarás 3 veces. Y Pedro no le quiso creer. Pero al llegar el momento tuvo miedo y dice que lo negó 3 veces. Y entonces, después de resucitar, Jesús viene a hablar con él y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Imagínese ese corazón que él tuvo con Pedro. No vino a decirle, no, es que me negaste, me traicionaste, quedas fuera del ministerio. No, sino que él le decía, Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejitas. Es decir, le estaba confiando ese trabajo. ¿Pero por qué? Porque Jesús no estaba viendo la naturaleza carnal de Pedro,
sino que estaba viendo el potencial que él tenía. Él no estaba viendo una roca defectuosa, él estaba viendo la escultura que había dentro. Entonces, qué importante. Hay veces donde tal vez no vamos a poder ver no vamos a poder ver la obra terminada al instante. A veces vamos a decir, ay, pero el que me tocó. Porque hay veces que cuesta, pero tenemos que verlos de la manera que Dios Él los ve con amor, cubiertos de la sangre de Cristo. Él ve la obra terminada en ellos. Entonces, aunque al inicio tal vez cueste, al inicio tal vez todavía les falte madurez, hay que tener esa paciencia para formarlos, para enseñarles. Y no es un trabajo sencillo. ¿Cuántos están dispuestos a agarrar el cincel y el martillo? Tener la paciencia, el amor para trabajar con las personas, para enseñarles, para formarlas. Fíjense que Pablo, la manera en cómo él lo expresaba, él dice, yo sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y ese nivel tenemos que llegar, mis amados. Y es un trabajo difícil, lo compara con dolores de parto, eso no es algo fácil. Piense lo que es después cuando nació el bebé, lo que es cuidar del bebé, el estar cambiando pañales, o la mamá en la madrugada no puede dormir porque el bebé la despierta, llora, necesita estarle dando de comer. Y es un proceso bastante difícil, es un proceso cansado, pero es necesario. Y mis amados, cuando el bebé crece, no crea que ahí se acabaron las cosas. No, ahí todavía hay que estar cuidando de él. Cuando empieza a caminar, cuidar que no se vaya a lastimar, que no vaya a tocar lo que no debe. Luego cuando va a la escuela, cuida que esté haciendo las tareas. Y a medida que va avanzando en cada etapa, hay más cosas que hay que hacer. Y lo mismo pasa con las personas a las que formamos, a los hijos ministeriales. Es un proceso donde mientras más avanzan, más necesitan del consejo, más necesitan de alguien que los vaya guiando. Y hay veces que el niño tal vez quiere comer solo y dice, no, yo puedo por mi cuenta agarrar la cuchara y más bien se embarra todo de comida. A veces pasa también que a veces el hijo no quiere escuchar el consejo. Entonces, eso es un proceso difícil, pero es necesario para que sean formados hasta que Cristo sea formado en ellos, puedan llegar a la madurez. Eso es algo muy importante. Y para eso se necesita mucha paciencia, mucho amor, para poderlos ver como Dios nos ve. Porque Dios ve la obra terminada en ellos. No está viendo la naturaleza carnal, lo corto que les falta, los cortos que están ahorita. Él ve la obra terminada en ellos. Y por eso mira con esa paciencia, con ese amor. Y esa manera tenemos que verlo también. Entonces, eso es muy importante, mis amados, ese proceso de formar a las personas, enseñarles para que puedan llegar al momento en donde puedan ser enviados a continuar el trabajo. Eso es parte de lo que es el evangelismo de poder. Un evangelismo que no se queda solamente en llevarle el mensaje a las personas, sino ayudarlos a crecer, a que lleguen a la madurez para poderlos multiplicar en otros. Entonces, mis amados, hasta ahí la introducción del tema. Ahora vamos al tema. Mire lo siguiente. La palabra autoridad, como veíamos en Marcos 3:15, que les dio autoridad. ¿Sabe cuál es el término que se utiliza para autoridad? Según el diccionario Strong, el término griego autoridad es exousia. Exousia significa la autoridad, el derecho legal de utilizar el poder. Entonces, eso es lo que es exousia, es la autoridad como el derecho legal de utilizar el poder. Entonces, exousia es el derecho legal de usar el dunamis. Entonces, qué importante. Jesús le enseña a sus discípulos y les da autoridad, les da exousia para que puedan ejercer el poder para echar fuera demonios, para sanar enfermedades.
Y qué importante es que nosotros comprendamos lo que es exousia. Ahora, quiero llevarlos a por unos textos para que entendamos cómo funciona esto. Porque el propósito de Dios siempre fue darle esa exousia al ser humano para que gobernara la tierra. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire qué tremendo. Aquí Dios está hablando de que va a crear al ser humano y le dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra. Cuando habla de señorear, eso implica gobierno, implica dominio, poder, autoridad. Y luego mire lo que le dice al ser humano cuando lo crea. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces dice, los creó a imagen y semejanza de Dios. Dice, varón y hembra los creó. Y él, después de crearlos, dice que les dijo, dice que los bendijo y dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Cuando habla de sojuzgar, está hablando de gobernar, de señorear, de autoridad, poder. Básicamente le está diciendo, les estoy entregando autoridad, les estoy entregando exousia para que ustedes gobiernen la tierra. Eso es lo que Dios les está diciendo a Adán y a Eva. Y dice que les dio, y dice que fue imagen y semejanza del que los creó. Quiere decir, con la misma naturaleza de Dios. Y la única condición para que Adán y Eva pudieran mantener esa autoridad es que se mantuvieran sujetos a Dios. Fíjese que exousia tiene el prefijo ex, que significa fuera de. Quiere decir que la autoridad que cargaban Adán y Eva no era por ellos mismos, sino que provenía de la fuente exterior, que es Dios, que les había dado ese poder. Entonces, exousia quiere decir que viene de una fuente externa, de Dios. Entonces, la única condición para que Adán y Eva pudieran continuar ejerciendo esa autoridad es que se mantuvieran sujetos a Dios. Pero bueno, ya sabemos qué es lo que pasó después. Dice que vino la serpiente a hablarle a Eva y le dice, con que te dijo que no comieras, de que no podías comer de todo árbol del huerto. Y le dice, es que él sabe que si tú comes de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Mire, está torciendo las palabras y les está mintiendo, porque ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, él está torciendo y le está incitando a Eva de que vaya contra lo que Dios le había dicho. Por esa misma tesis es que él lo expulsaron de su posición. Porque él era Luzbel, un querubín muy hermoso que estaba encargado de la adoración. Pero él se vio tan hermoso que él quiso ser como Dios, quiso tener la adoración que le pertenecía a Dios. Y al querer rebelarse contra Dios, él perdió su posición. Y ahora estaba hablando a la mujer para que ella también se rebelara. Y entonces ella toma el fruto y lo come y luego le da a Adán para que él también coma. Y en ese momento
al ellos salirse del orden divino, al ellos desobedecer la instrucción de Dios, ellos pierden la autoridad, ellos pierden la exousia. Porque cuando tú te sales del orden, ya no estás en sujeción, entonces pierdes la exousia, pierdes la autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ellos dejan un vacío de autoridad, que el enemigo viene y lo usurpa. Entonces, el enemigo toma eso, como ellos dejaron ese vacío, el enemigo lo usurpa. Pero, ¿y ahora cómo podemos saber que esto es así? Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 6 y 8. Esto ocurre cuando el diablo trata de tentar a Jesús. Dicen Lucas capítulo 4, versículos 6 al 8. Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mire, dice que el diablo le mostró todos los reinos de la tierra y dice: te entregaré todo esto si postrado me adoras. Y mire que Jesús no le dice: estás mintiendo, tú no tienes ese poder sobre eso. A él lo único a lo que se niega es el postrarse y adorarle. Pero ¿qué es lo que significa eso? Que hasta ese momento el enemigo había usurpado la autoridad que le había sido entregada originalmente a Daniel. Ellos, al perder esa autoridad, dejan ese vacío y el enemigo vino a usurpar. Pero nuestro Señor Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Entonces tenemos que entender que vino a recuperar la autoridad que le había sido delegada a Adán, pero que Adán había perdido por desobediencia. Dice que lo que el primer Adán perdió, el postrer Adán, que es Cristo, lo recuperó. Entonces, no solo se trata de que vino a salvarnos, a perdonar nuestros pecados, sino que también para empoderarnos y regresarnos a la autoridad que nos correspondía en el principio, para que volvamos a ejercer la autoridad que Dios siempre quiso que tuviéramos. Porque el propósito de Dios siempre fuera que el ser humano gobernara sobre la tierra. Y aunque en un momento pareciera que ese plan fue frustrado, pero a Dios nada lo toma por sorpresa. Su propósito sigue siendo el mismo. Y ahora, ¿dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurre que nuestro Señor Jesús recupera esa autoridad que el enemigo había usurpado? Lo recupera en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, ¿qué significa el anular el acta de los decretos? Bueno, el anular significa dejar sin efecto un instrumento jurídico, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice que la clavó en la cruz. Quiere decir que toda esa acta de decretos que había en nuestra contra, dice, quedó sin efecto. Ahora, dice el versículo 15, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que a los principados y a las potestades, dice que los despojó. Quiere decir que toda esa autoridad, todo ese poder que ellos habían conseguido mediante mentiras y engaño, nuestro Señor Jesús se los quita. Y dice que los exhibió públicamente. ¿Qué significa eso? Eso es una figura romana, del tiempo del Imperio Romano. Cuando los generales romanos iban a la guerra contra otros reinos, ellos peleaban, ganaban la guerra y después dice que traían capturados al rey enemigo. Y dice que los traían y los exhibían públicamente. Los traían encadenados y los llevaban
por la calle, como mostrando que los habían vencido. Y entonces esa es la figura que Pablo utiliza para explicar en este lugar, que los exhibió públicamente. Quiere decir que el enemigo, sus potestades, sus principados están derrotados. Jesús los venció en la cruz del Calvario. Y dice que los exhibió públicamente, como que estaba trayéndolos encadenados, diciendo, el enemigo está vencido. Mire qué tremendo es eso. Tenemos que entender que el enemigo está vencido. Tenemos que asumir el nuevo rol que Cristo nos ha entregado, porque la autoridad que Él recuperó nos la entregó a nosotros. Miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice aquí la autoridad que primero había sido delegada, luego había sido perdida, pero luego fue recuperada y ahora se nos ha vuelto a dar a nosotros. Dice autoridad, potestad, o sea, exousia, para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, qué tremendo es eso. Pero hay ciertos puntos que necesitamos entender para poder utilizar esta autoridad, para poder utilizar esta exousia. Y es de lo que les quiero hablar. Vamos a ver varias cosas que necesitamos para poder ejercer esa autoridad. Número 1, necesitamos estar autorizados. Lo primero, para estar autorizados es que su nombre esté en el cielo. Si usted no está matriculado en el cielo, entonces ni que usted diga el nombre de Jesús. Necesitas estar registrado en el cielo. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Miren, aquí llegan los discípulos emocionados diciendo, Señor, hasta los espíritus inmundos se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dice, no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Entonces, qué importante. ¿Cómo hago eso? Tengo que haber nacido de nuevo del agua y del espíritu. Entonces, qué importante, mis amados. Tenemos que tener esta autoridad. Tenemos que haber sido autorizados. Qué importante. Necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque cuando tu nombre está escrito en los cielos, entonces tu nombre es conocido en los cielos y es temido en los infiernos. ¿Cómo así? Los espíritus inmundos, ¿sabe que ellos reconocen el nombre? Fíjese lo que pasó una vez. Dice que habían unos hijos de Ezeba. Dice que eran exorcistas, que ellos trataban de sacar demonios. Pero mire lo que ocurrió con ellos. Hechos, capítulo 19, versículos 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire qué tremendo, ellos le dicen, te mando por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Entonces el espíritu inmundo como que toma la lista y dice, a ver, ¿quiénes son estos? A ver, Jesús, claro que lo conozco, es el que nos venció. Y Pablo, claro que yo conozco, también está haciendo estragos. Y dice, pero ¿quiénes dicen estos que son? Son hijos de un tal Ezeba.
pero aquí no tengo ese nombre. O sea, ellos no tenían sus nombres escritos en los cielos. Y entonces, aunque ellos trataron de usar el nombre de Jesús, no tenían la autoridad, no estaban autorizados. Y dice que entonces el endemoniado les saltó encima, ellos tuvieron que huir desnudos y heridos. Qué importante es que tengamos nuestros nombres escritos en los cielos, para que nuestro nombre, para que nosotros estemos autorizados para utilizar la exousia. Ese es el primer punto. Número 2, necesitamos sujeción y obediencia. ¿Qué es lo que les estaba hablando cuando hablamos de Adán y Eva? Que lo único que ellos necesitaban para poder ejercer la autoridad era mantenerse sujetos al orden divino. Cuando tú te sales del orden, entonces pierdes la autoridad. Fíjese que cuando llega un centurión a hablar con Jesús, le dice: mi criado está enfermo, está en cama, necesito que lo sane. Entonces Jesús le dice: voy a ir a tu casa. Entonces el centurión le dice: no, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, le dice. Y cuando le digo a este, ve, va, y aquel hace esto y lo hace. Pero mire qué interesante, él no dice: yo soy hombre sobre autoridad. Dice: soy hombre bajo autoridad. El centurión entendía al principio que él estaba sujeto a su autoridad. Y eso le daba autoridad a él de poder mandar a los que estaban a su cargo. Entonces, qué importante es la sujeción y la obediencia. No puedes ejercer la autoridad si no te sujetas al orden divino. Entonces, qué importante es ser obedientes, sujetarnos a Dios y sujetarnos a las autoridades que Él nos pone. Tenemos que entender que las autoridades son puestas por Dios. Y Dios nos pone en una casa y nos da a un padre ministerial que nos forme, que nos enseñe. Tenemos que ser obedientes. Esto es muy importante, mis amados. Tenemos que operar en sujeción y en obediencia. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire qué tremendo. Dice: someteos a Dios. Cuando te sometes a Dios, Dios te da poder, te da autoridad, te da exousia. Una persona en sus fuerzas no puede hacer huir al enemigo, sino, pero cuando estamos sujetos a Dios, dice que podemos resistir al enemigo, dice que el enemigo huirá. Y cuando dice huir, no es solo como, ok, me voy. No, cuando habla de huir, el término griego habla de la expresión que utiliza, da la idea de correr despavoridamente, es decir, sale huyendo con la cola entre las piernas. ¡Qué tremendo, mis amados! Cuando nosotros nos sujetamos a Dios, cuando obedecemos sus principios, entonces dice que el enemigo huirá de nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos sujetamos a nuestra autoridad, entonces cuando el enemigo quiere venir contra nosotros, mira que hay un manto sobre nosotros, que es del que está sobre nosotros. Luego el enemigo ve y sobre ese hay otro manto y sobre el otro hay otro manto. Y entonces el enemigo al final no puede meterse porque estamos sujetos y eso nos da ese poder, nos da esa protección. Qué importante es eso, mis amados. Tenemos que estar sujetos. Y también sujetos no solamente a nuestras autoridades espirituales, sino que Dios también nos dio varias ordenanzas. Dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Dice que los hijos tienen que sujetarse a los padres. Es decir, hay un orden divino que tenemos que mantener. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mire, hay un orden divino que tenemos que seguir. Y aquí dice incluso, Dios es la cabeza de Cristo. Es decir,
Ni aun Cristo está sin cabeza, es decir, ni aun Él hace lo que Él se le ocurra. Él obedece y se sujeta al Padre. Por eso que cuando Jesús estaba en la tierra, Él decía, lo que yo hablo, no lo hablo porque yo quiera, porque sea lo que a mí se me ocurre. Yo hablo lo que el Padre me dice que hablo. Yo hago lo que el Padre me dice que yo haga. Aún Él nos mostró un ejemplo perfecto de obediencia y sujeción. Entonces, qué importante, mis amados, que nos sujetemos. Lo tercero que necesitamos es una vida de oración, que pasemos tiempo en la intimidad con Dios. Necesitamos tener una vida devocional. Mire lo que dice en la Escritura. Vamos a ver Mateo capítulo 17, versículos 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos de Jesús, aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Le voy a dar el contexto de qué es lo que estaba ocurriendo. Dice que Jesús venía bajando del monte y cuando él llega, él ve que hay como un escándalo, hay problemas y él dice qué es lo que está pasando. Y entonces llega un hombre y le dice, yo llevé a mi hijo que está gravemente atormentado, se lo mostré, se lo llevé a tus discípulos para que echaran fuera al demonio, pero no pudieron. Y Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, traédmelo. Y entonces Jesús echa fuera el demonio. Y los discípulos estaban como tristes porque ellos no entendían por qué ellos no habían podido echar fuera el demonio. Entonces luego dice que más adelante ellos le preguntan en la parte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe, aún como un grano de mostaza, le dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Les estaba diciendo que lo que les había faltado era fe. Pero ¿cómo? Pues, ¿cómo puede solucionarse eso? Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando dice género, no está hablando del género del demonio. Está hablando de lo que dijo al inicio cuando decía, oh generación incrédula. Quiere decir que para poder tener la fe, para poder utilizar la autoridad, para poder ejercer la exousia, necesitamos oración y ayuno. Necesitamos estar en intimidad con Dios. Necesitamos pasar ese tiempo en oración para que vaya creciendo nuestra fe. Y conforme crece nuestra fe, vamos a poder ejercer la exousia. Qué importante. Número 4, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Conocemos lo importante que es la palabra. Tiene que estar en nuestro depósito. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Recuerde lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel. Cómete el rollo. Quiere decir que tenemos que estarnos alimentando de la palabra diariamente para que esa esté en nuestro depósito. Eso es importante también para que nosotros estemos con esa palabra en nuestro depósito y en el momento necesario podamos utilizarlo. ¿Sabe? La Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. Pero ¿cómo vas a poder utilizar la espada si no te has preparado? Entonces, qué importante es que estemos alimentándonos de la palabra diariamente para que el momento necesario seamos diestros con la espada del Espíritu y podamos utilizarla. Y número 5, lo quinto que necesitas para poder ejercer exousia, se requiere acción. Mis amados, podemos pasar toda la noche hablando y llenándonos de conocimiento, pero si no tomamos acción, de nada nos sirve. Se va a poner en práctica cuando salgamos a predicar, cuando salgamos a impartir a otros. Es en la práctica. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán a los enfermos. Dice, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Pero ¿qué es la primera instrucción que les da ahí? Les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, les está diciendo, vayan, hagan el trabajo, prediquen el evangelio y estas señales los seguirán. Dice Marcos, capítulo 16, versículo 20. Vamos a leerlo. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dice que ellos salieron y predicaron en todas partes. Y dice, ayudándoles el Señor. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo les ayudaba el Señor? Dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Quiere decir señales, prodigios, milagros. Así les ayudó el Señor, respaldando la palabra con señales y prodigios. Pero ¿qué fue necesario para que ellos pudieran ser respaldados? Tuvieron que ir y predicar, hacer el trabajo. Eso es necesario, mis amados. Hay muchas veces que nos hemos quedado de brazos cruzados y no nos hemos olvidado lo importante que es salir a predicar, hacer el trabajo. Algunos se quedan y dicen, no, ese es el trabajo del evangelista, que él vaya a predicar. No, mis amados, el predicar el evangelio es una responsabilidad de todo creyente. Y la comisión es para todos nosotros, el predicar el evangelio. Cuando usted sale a predicar el evangelio, le va a ocurrir lo mismo que le pasó a los discípulos, que dice que los ayudó el Señor, confirmando la palabra con las señales que le acompañan. Entonces, qué importante es que nosotros no nos quedemos sentados, no nos quedemos de brazos cruzados. Hay que despertarse para ir y hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y entonces cuando lo hagamos, vamos a poder ejercer la exousia, porque Él va a respaldar la palabra con las señales que la siguen. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, el don no es para ostentar, es para servir a otros. La gracia tiene muchas formas, pero la forma de la gracia que se manifiesta en ti, no la escondas, no la tengas ahí guardada. Úsala, ponla al servicio de otros. Qué importante, mis amados, que no nos quedemos sentados. Por eso esta enseñanza se llama evangelismo de poder, porque el objetivo es que no nos quedemos de brazos cruzados, que no nos quedemos con que solo sea conocimiento, sino que esta palabra nos lleve a la acción, para que llevemos un evangelio de poder, para que prediquemos el evangelio y sea realmente un evangelio de poder, acompañado con esas señales sobrenaturales, para que las otras personas puedan creer y entonces podamos llevarlas en ese proceso de formación de multitud a discípulo y luego a ser enviados para hacer el mismo trabajo. Y por eso hemos hablado de todo lo que necesitamos para poder ejercer la exousia, para que la hora que nosotros prediquemos no sea solo palabras, sino que vaya acompañada
de las señales y los prodigios que la siguen. Mis amados, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas y que esta palabra nos haya exhortado para el trabajo que tenemos que hacer, mis amados. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor José Luis, por habernos recordado nuestro llamado que hemos sido y que hemos recibido. Ahora estamos siendo entrenados para ser enviados a hacer esta obra por todo el mundo. Ahora quiero darles este manual, ese evangelismo de poder, para que lo tengan en su casa y lo puedan estudiar. Para eso tiene que tomar una foto a esta imagen. Es muy importante. Manual Evangelismo de Poder, código 636525. Y lo envía al número de WhatsApp donde le enviaron la invitación. Y ahí va a recibir una copia digital de este manual para que la pueda estudiar. Si necesita la grabación de la enseñanza, también se la podemos enviar. Es muy importante que lo repasemos porque ese es el trabajo al que fuimos llamados. Recuerde que esta imagen tiene que enviarla en cuanto termine la clase. Ya si la envía más noche, la envía mañana, ya no le vamos a poder enviar el manual. Tiene que enviarla hoy en cuanto termine la clase. Esas son las reglas de la escuela. Bueno, mis amados, vamos a hacer una pausa y vamos a dar si hay un espacio para preguntas. Levanta tu manita, nos das tu nombre, de qué lugar del mundo te conectas y así podemos contestar tu pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna experiencia, verdad? ¿Algún testimonio? Y así podemos compartirlo con el resto de la clase. Vamos a ver, a darle un espacio a la profeta Norita. Hola, papito, muy buenas noches a todos mis hermanos, a toda su familia, y pues damos gracias a Dios por la enseñanza. Papito, solo quiero dar testimonio de que el día de ayer le pedí oración por Valeria, por una joven de 15 años que estaba pues estaba delicada de salud, y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que me llamaron para ver si podía orar por ella. Pues ahí hubieron algunas cositas, ¿verdad? Para la gloria de Dios, toda la mamá y las 3 hijas que estaban ahí con ella, pues se les predicó el evangelio y recibieron a Cristo. Pero aún la chica que ya la iban a llevar al hospital, pues estuvo un poquito delicada. La llevaron y pues para la gloria de Dios, papito, la dieron de alta. La citaron hasta el día 16, algo así, pero de hecho, pues ella que iba inconsciente, ¿verdad? Iba en el transcurso del tiempo que ella iba al hospital, iba inconsciente. Fue que le pedí oración y pues le quiero dar gracias a Dios y gracias a usted, a todos mis hermanos que estamos pendientes, ¿verdad? De cuando alguien pide oración. Y pues solo quería dar ese testimonio, papito, que Dios ha sido maravilloso. Y gracias a Dios por mis hermanos, por todos los que están ahí, los guerreros, que todos estamos clamando, ¿verdad? Y orando por nuestros hermanos. Y me gozo con nuestro amado pastor, que está muy bien ya de salud, a nuestro pastor Alejandro, que Dios lo bendiga y nos gozamos mucho por su salud. Gracias, papito, ese es mi testimonio. Gracias, mi niña. Es importante, mis amados, estar siempre dispuestos a poder interceder por las personas que nos piden oración, ¿verdad? Gracias. Y bueno, como hemos llegado a la conclusión de esta enseñanza, nos vamos a despedir. Mañana voy a estar atendiendo a los que han hecho su cita para entregar sus clases. Recuerde que es una regla de la escuela, tienes que entregar tus clases cada 15 días. Yo mañana voy a estar atendiendo a los que hicieron sus citas para el día de mañana. Y vamos a despedirnos. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.
Progress.